En julio de 1942, el régimen nazi activó una instalación en el noreste de Polonia, cuyo funcionamiento no dejaba espacio para la detención prolongada ni para el trabajo forzado. Desde su diseño, cada elemento respondía a una finalidad precisa: recibir, procesar y eliminar. Fue en este lugar donde desaparecieron, en un lapso de poco más de un año, cientos de miles de personas trasladadas desde guetos de toda Europa. Su existencia marcó una de las fases más avanzadas de la política de exterminio planificada por el Tercer Reich. ¿Qué tipo de personal dirigía y ejecutaba esta operación diaria? ¿Cómo era posible asesinar a miles al día sin dejar rastro? ¿Y por qué lo destruyeron todo justo antes del final? El nacimiento del horror, de campo de trabajo a centro de exterminio. En la espesura de los bosques polacos, a unos 100 kilómetros al noreste de Varsovia, surgió durante la Segunda Guerra Mundial un lugar que encarna la esencia misma de la industrialización del mal. Treblinka comenzó como un modesto campo de trabajo forzado en noviembre de 1941, establecido junto a una cantera de grava previamente explotada por un industrial polaco. La ubicación no fue casual. El terreno ya disponía de infraestructura útil para las operaciones previstas, un ramal ferroviario de 6 kilómetros conectado a la línea Maukinia-Sokołów-Podlaski, que facilitaba el transporte tanto de materiales como, posteriormente, de seres humanos. Este elemento logístico resultaría crucial en su evolución hacia centro de exterminio. La creación de Treblinka I respondía inicialmente a la estrategia económica del Reich. El sistema exigía mano de obra para la extracción de grava destinada a la construcción de carreteras y para proyectos de irrigación en tierras agrícolas cercanas al río Bug. Los prisioneros, principalmente judíos y polacos, trabajaban en condiciones extremas bajo el mando del SS Obersturmführer Theodor van Oppen, un jurista de Düsseldorf convertido en administrador de campos. El campo Prieme operaba con una estructura simple pero efectiva: barracones de madera, torres de vigilancia y una cerca de alambre de púas de 2 metros de altura. El personal permanente constaba de apenas 20 alemanes de las SS y alrededor de 100 guardias auxiliares ucranianos entrenados en el campo de Trauniki. Este contingente reducido bastaba para mantener un régimen disciplinario extremadamente severo, donde cualquier falta era castigada con ejecuciones públicas. Pocos sobrevivían más de algunos meses debido al trabajo extenuante, la desnutrición crónica y las condiciones sanitarias inexistentes. Las raciones apenas consistían en pan racionado y una sopa acuosa. De los aproximadamente 20.000 prisioneros que pasaron por Treblinka I entre 1941 y 1944, se estima que al menos la mitad murió en el campo. El punto de inflexión llegaría con la implementación de la Operación Reinhard, el plan diseñado por el SS Obergruppenführer Odilo Globokznik para exterminar a los judíos del gobierno general. Esta operación, concebida a finales de 1941 y ejecutada entre 1942 y 1943, se puso en marcha formalmente tras la conferencia de Wannsee, donde se definieron los mecanismos precisos de la solución final. La decisión de utilizar Treblinka como plataforma para el exterminio masivo se fundamentó en factores estratégicos concretos: su ubicación remota, alejada de grandes núcleos urbanos, su conexión ferroviaria, que facilitaba el transporte masivo desde guetos densamente poblados, y la experiencia administrativa previa en el manejo de prisioneros bajo control de las SS. En junio de 1942, comenzó en secreto la construcción de Treblinka II, apenas a 1,5 kilómetros del campo de trabajo original. La premisa era radicalmente distinta. No se trataba ya de explotar mano de obra, sino de eliminar sistemáticamente a poblaciones enteras. El modelo utilizado como base fue el de Belzec, pero con notables mejoras operativas enfocadas en optimizar el flujo de víctimas, incrementar la capacidad de las cámaras de gas y establecer una mayor eficiencia en la eliminación de cuerpos. La construcción avanzó a ritmo acelerado y en menos de un mes el campo estaba listo para funcionar. El 23 de julio de 1942 llegó el primer transporte, proveniente del gueto de Varsovia, marcando el inicio de un proceso industrial de muerte que se extendería hasta agosto de 1943.
La dirección inicial del campo recayó en el SS Hauptsturmführer Irmfried Eberl, médico del programa Action T4 de eutanasia forzada. Sin embargo, su gestión resultó caótica incluso para los estándares nazis. Los cuerpos se acumulaban sin ser procesados adecuadamente y los transportes sufrían retrasos significativos. Ante esta situación, Globoknik lo reemplazó en septiembre de 1942 por Franz Stangl, quien ya había demostrado su eficiencia criminal como comandante en Sobibor. La transformación de Treblinka representó un cambio fundamental en la aplicación del poder nazi. El lugar dejó de tener función económica alguna. Su único propósito era la eliminación física inmediata. Al concluir su período operativo, se estima que unas 870.000 personas, predominantemente judías, habrían sido asesinadas en sus instalaciones, convirtiéndolo en el segundo campo más mortífero del Holocausto, solo superado por Auschwitz-Birkenau. Ingeniería de la muerte, diseño y funcionamiento de Treblinka II. Treblinka II se erigió como aplicación técnica y organizativa al servicio del exterminio humano. Su perímetro abarcaba aproximadamente 17 hectáreas, cuidadosamente aisladas del entorno mediante muros naturales formados por árboles densamente plantados y cercas de alambre de púas cubiertas con ramas entrelazadas. Este aislamiento visual cumplía un doble propósito: evitar observaciones externas y prevenir que las víctimas comprendieran su destino antes de ser conducidas a las cámaras de gas. La estructura operativa seguía un modelo funcional, distribuido en 3 sectores principales que permitían mantener un flujo constante y unidireccional de víctimas a través del proceso de exterminio. Esta distribución espacial reflejaba la progresión implacable desde la llegada hasta la muerte, optimizando cada fase para maximizar el volumen de personas procesadas mientras minimizaba recursos y evidencias. La zona de recepción, también conocida como campo inferior, representaba el punto de entrada para los trenes. Uno de los aspectos más siniestros del diseño era la meticulosa recreación de una estación ferroviaria convencional, completa con reloj de madera, señalizaciones y una falsa taquilla de billetes. Este elaborado decorado pretendía mantener la ilusión de que los recién llegados habían sido trasladados para reasentamiento laboral, permitiendo a los SS conservar cierto orden sin recurrir inmediatamente a la violencia abierta. La plataforma de recepción no era una estructura permanente, sino un terraplén de tierra compactada con durmientes de madera y líneas férreas. Su capacidad permitía descargar simultáneamente entre 20 y 40 vagones, procesando entre 5.000 y 8.000 personas por convoy. Este diseño logístico estaba calculado para evitar cuellos de botella en el flujo de víctimas. Tras el desembarco se producía la primera segmentación, hombres separados de mujeres y niños. Las personas débiles, enfermas o ancianas eran apartadas discretamente para ejecución directa en la zona denominada Lazaret, un espacio camuflado como instalación médica que en realidad era un área de fusilamientos. La siguiente fase era el proceso de desinfección. Bajo este pretexto sanitario se ordenaba a las víctimas entregar todo objeto de valor y desnudarse completamente. En barracones separados por sexo, se recolectaban metódicamente documentos de identidad, dinero, joyas, relojes, ropa, calzado e incluso prótesis y gafas. Estas pertenencias eran clasificadas, transportadas a almacenes y eventualmente enviadas a Alemania. Este proceso de saqueo sistematizado tenía su propia contabilidad específica dentro del campo. Entre la zona de recepción y el área de exterminio se situaba la zona administrativa, que albergaba las viviendas de los oficiales SS, los barracones de los guardias ucranianos, cocinas, depósitos y una enfermería exclusiva para el personal. En total, apenas unos 30 oficiales alemanes y alrededor de 100 guardias auxiliares bastaban para operar toda la maquinaria de muerte. El área más resguardada era el campo superior, al cual solo accedían los prisioneros Sonderkommando, los técnicos de gas y los supervisores SS. Aquí se encontraban las cámaras de gas, las fosas de inhumación, las zanjas de incineración y los almacenes de cadáveres. Esta zona estaba separada del resto por una empalizada alta y densa, construida con ramas de pino entrelazadas sobre una malla metálica que impedía absolutamente la visibilidad desde otros sectores del campo.
Uno de los elementos más característicos del diseño era el Schlauch o camino al cielo, un corredor estrecho de unos 100 metros de longitud y 2 de anchura, flanqueado por muros altos de madera cubiertos con ramas y alambre. Este pasillo conectaba directamente los barracones de desinfección con las cámaras de gas. Su estrechez y disposición impedían que las víctimas pudieran ver hacia dónde se dirigían o regresar una vez comenzado el trayecto. Las primeras instalaciones letales de Treblinka consistían en 3 cámaras de gas construidas de forma rudimentaria con madera y revestimiento interior de papel pintado para simular duchas. Cada cámara medía aproximadamente 4 metros de ancho por 8 de largo, con una altura de 2,5 metros. La capacidad total inicial era de unas 900 personas por ciclo de ejecución. Estas primeras cámaras pronto demostraron ser insuficientes para procesar el volumen de deportados que llegaban diariamente. En agosto y septiembre de 1942, bajo las órdenes del SS Hauptscharführer Lorenz Hackenholt y el arquitecto Erwin Lambert, ambos veteranos del programa Action T4, se construyó un nuevo edificio de mampostería, dividido internamente en 10 cámaras independientes. La nueva estructura era considerablemente más sólida, con muros de ladrillo de 40 centímetros de espesor y techos reforzados. Las puertas incorporaban sellos de goma industrial y en el techo se instalaron rejillas falsas de ventilación para completar la ilusión de duchas. Este complejo amplió drásticamente la capacidad operativa, permitiendo ejecutar hasta 3.000 personas simultáneamente en un solo ciclo de 30 minutos. El sistema de gasificación utilizado en Treblinka se basaba en motores diésel soviéticos capturados, típicamente modelos WE-2 de 12 cilindros, originalmente diseñados para tanques T-34. Estos motores funcionaban a baja compresión, generando grandes volúmenes de monóxido de carbono en lugar de dióxido, lo que los hacía particularmente letales en espacios cerrados. Los gases eran canalizados desde la sala de motores mediante tuberías metálicas de acero galvanizado hacia las cámaras selladas, donde se acumulaban rápidamente hasta alcanzar concentraciones mortales. El calor generado por los motores también contribuía a acelerar la asfixia por hipoxia, acortando el tiempo necesario para completar un ciclo de ejecución. Aunque el modelo general de Treblinka se inspiró en el campo de Belzec, los responsables de su diseño introdujeron mejoras sustanciales. Mientras que Belzec contaba con solo 3 cámaras de gas, Treblinka amplió esta capacidad a 10 en su nueva estructura de mampostería. Además, el flujo de víctimas fue reorganizado para evitar puntos de congestión. Se implementaron zonas de espera intermedias, corredores más amplios para los sonderkomandos y un sistema de señalización interna que facilitaba el movimiento continuo sin interacción entre grupos. Estas mejoras permitieron triplicar la velocidad de procesamiento y reducir el margen de error humano durante cada operación. La construcción de las nuevas cámaras de gas y otras instalaciones principales fue abastecida por proveedores locales subordinados al aparato de administración del gobierno general. Ladrillos y cemento provenían de fábricas ubicadas en Sokołów Podlaski y Małkinia, mientras que las puertas blindadas y juntas de goma utilizadas para sellar las cámaras fueron enviadas desde talleres metalúrgicos en Lublin, que antes surtían a hospitales militares. Estas empresas operaban bajo requisiciones obligatorias supervisadas por el SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt WWHA, encargado de coordinar los recursos materiales del sistema de campos. A diferencia de instalaciones improvisadas en otros puntos del frente oriental, Treblinka fue concebido como una estructura permanente a pesar de su función temporal. Las cámaras de gas fueron reforzadas con concreto adicional en los cimientos para soportar ciclos térmicos extremos y facilitar el lavado entre ejecuciones. Los techos estaban cubiertos con placas de zinc ondulado, resistentes a la intemperie, y las tuberías se revisaban cada 2 semanas por un equipo técnico interno compuesto por 3 mecánicos alemanes. Este enfoque garantizaba que el sistema funcionara sin interrupciones durante los picos de actividad en la segunda mitad de 1942. A diferencia de Auschwitz, donde se utilizaba Zyklon B, el método de asesinato en Treblinka empleaba monóxido de carbono producido por motores de combustión interna. Se utilizaron motores diésel soviéticos de gran potencia, probablemente obtenidos de tanques capturados.
Estos motores estaban instalados en una habitación anexa al edificio de las cámaras, desde donde los gases de escape eran canalizados mediante tuberías metálicas directamente al interior, provocando la asfixia en cuestión de minutos. La elección de este método respondía a criterios prácticos, era económicamente eficiente, el gas resultaba invisible y no requería instalaciones sofisticadas ni personal especializado. El proceso completo desde la entrada hasta la muerte duraba entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la carga humana y las condiciones ambientales. La eficiencia del sistema se refleja en las cifras de procesamiento. Según los datos disponibles, Treblinka operaba con una capacidad máxima estimada de 12.000 a 15.000 víctimas diarias. El ciclo completo, desde la llegada del tren hasta la inhumación o cremación de los cuerpos, se completaba en aproximadamente 3 horas, lo que permitía procesar múltiples transportes en una sola jornada. Conforme la operación Reinhardt intensificaba sus deportaciones, especialmente tras el inicio de la liquidación del gueto de Varsovia en julio de 1942, el sistema de Treblinka experimentó diversas ampliaciones técnicas. Se expandió el edificio de cámaras de gas con una segunda ala. Se construyeron fosas comunes temporales de hasta 100 metros de longitud. Y posteriormente se implementaron crematorios improvisados utilizando rejillas metálicas fabricadas con rieles de tren sobre fosas abiertas. En marzo de 1943, tras una inspección de Heinrich Himmler, se ordenó intensificar los esfuerzos para eliminar cualquier evidencia física del exterminio mediante la quema sistemática de cadáveres. Esta fase representó una adaptación técnica importante, con la creación de sistemas de incineración a cielo abierto capaces de procesar miles de cuerpos diariamente. La maquinaria genocida, transporte, clasificación y eliminación. La red ferroviaria constituía la columna vertebral del sistema de exterminio de Treblinka. El campo estaba estratégicamente conectado al ramal de Maukinia-Sokołów-Podlaski, que a su vez enlazaba con los principales centros urbanos donde se concentraba la población judía del gobierno general. Esta localización permitía recibir transportes directos desde Varsovia, Radom, Białystok y otras ciudades, e incluso desde regiones tan distantes como Tesalónica en Grecia. La organización de los transportes requería una coordinación precisa entre la Deutsche Reichsbahn, ferrocarriles alemanes, y las unidades de la SS encargadas de las deportaciones. Cada operación seguía un protocolo estandarizado que comenzaba con la concentración de víctimas en los Umschlagplatz, o puntos de embarque ubicados generalmente en las afueras de los guetos. Allí, en condiciones de hacinamiento extremo, se cargaban los vagones de ganado a razón de entre 60 y 120 personas por unidad. Los trenes llegaban diariamente a Treblinka, a veces incluso 2 o 3 por jornada durante períodos de máxima actividad. La gran deportación del gueto de Varsovia, que se extendió entre el 22 de julio y el 21 de septiembre de 1942, constituyó el punto álgido de este proceso. En ese período, al menos 254.000 personas fueron transportadas desde Varsovia, según evidencian los archivos ferroviarios y la documentación del Judenrat, Consejo Judío. Cada convoy transportaba en promedio entre 5.000 y 7.000 personas, con picos de hasta 10.000. Los tiempos de viaje variaban considerablemente, apenas 2 horas desde Varsovia, pero hasta 7 días desde Tesalónica. Durante estos trayectos las condiciones eran inhumanas. Los vagones sellados carecían de agua, alimentos, ventilación adecuada o instalaciones sanitarias. Muchos deportados morían durante el trayecto por deshidratación, asfixia o agotamiento. La organización de cada convoy requería una sincronización precisa entre la Deutsche Reichsbahn, la Gestapo local y las autoridades de los guetos. En ciudades como Varsovia, Białystok o Lublin, existían departamentos específicos dentro de las oficinas ferroviarias encargados de asignar vagones, horarios y rutas hacia Treblinka. Estos despachos operaban con formularios preimpresos, donde se indicaba la cantidad de personas a deportar, el peso estimado del cargamento humano, los puntos de parada técnica y los tiempos de tránsito previstos. La SS dictaba las prioridades según la capacidad diaria del campo, y los jefes de estación recibían instrucciones codificadas que evitaban toda referencia directa al exterminio.
Este sistema permitía mantener la apariencia de legalidad administrativa mientras se ejecutaba un programa de eliminación masiva. Los crematorios improvisados, construidos a partir de estructuras de rieles metálicos sobre pilares de ladrillo, funcionaban como grandes parrillas a cielo abierto. La combustión requería temperaturas superiores a los 800 degree C para garantizar la reducción eficaz de los cuerpos a fragmentos y cenizas. Para mantener esa temperatura, los Sonderkommandos alimentaban las piras con madera seca y aceleraban el proceso con la adición de gasolina y aceite reciclado de vehículos militares. La disposición de los cuerpos seguía un patrón alternado de capas humanas y leña que optimizaba el flujo de oxígeno. Las tareas de encendido eran realizadas por prisioneros previamente entrenados, que utilizaban antorchas de aceite o mechas empapadas. Una pira encendida podía arder de forma continua durante 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y del volumen de cuerpos. Las deportaciones eran además un proceso con implicaciones financieras directas. A los consejos judíos locales se les imponía la obligación de cubrir los gastos de transporte al reasentamiento, que incluían el alquiler de vagones, la seguridad a bordo y la manutención teórica de los pasajeros. La tarifa aplicada seguía el esquema de la tercera clase ferroviaria, aunque con variantes. Se cobraba el 50% del valor para niños menores de 10 años y los menores de 4 años no eran contabilizados. En la práctica, las facturas incluían recargos por servicios especiales, como custodia armada o vagones cerrados, lo que elevaba el costo promedio por persona. Esta estructura de cobros convertía a las propias comunidades en financiadoras forzadas de su deportación, en un ejercicio extremo de cinismo administrativo. Durante los períodos de máxima actividad, el campo funcionaba prácticamente sin interrupción. El proceso seguía un flujo unidireccional preciso: descarga del convoy, separación y control de la multitud, desnudez forzada, recolección de objetos de valor, conducción por el Schlauch hacia las cámaras, gasificación y finalmente traslado de cuerpos a fosas o crematorios. Esta secuencia estaba calculada para mantener la plataforma ferroviaria libre para el siguiente convoy en menos de 3 horas, optimizando así el rendimiento genocida de la instalación. Las cifras totales del exterminio en Treblinka resultan abrumadoras. Entre julio de 1942 y agosto de 1943, aproximadamente 870.000 personas fueron asesinadas en sus instalaciones, convirtiéndolo en el segundo centro de exterminio más mortífero, solo superado por Auschwitz-Birkenau. El desglose por procedencia muestra que el mayor contingente provenía del gueto de Varsovia, 254.000, seguido por Białystok, 60.000, Częstochowa, 40.000, Radom, 33.000, Lublin, 34.000 y otros centros menores que en conjunto aportaron cerca de 90.000 víctimas. Incluso desde la lejana Tesalónica, en Grecia, llegaron unos 8.000 judíos sefardíes. Paralelo al proceso de exterminio físico, operaba un sistema de despojo económico de dimensiones industriales. Los bienes confiscados a las víctimas eran meticulosamente registrados, clasificados y enviados hacia diversos destinos dentro del Reich. Los objetos de valor como relojes y joyas se enviaban a fundiciones controladas por el Reichsbank. El dinero y divisas extranjeras pasaban a departamentos financieros de las SS. La ropa y calzado en buen estado se redistribuía para la población civil alemana o el ejército. La magnitud de este saqueo sistemático resulta difícil de cuantificar con precisión, pero documentos posteriores recuperados en el juicio contra Odilo Globoknik revelan cifras parciales. Más de 2.700 kilogramos de oro dental fueron extraídos en Treblinka. Se enviaron regularmente cajas llenas de anillos, gafas, relojes y joyas a Berlín, y el volumen de ropa confiscada habría bastado para equipar a decenas de miles de personas. La disposición final de los cuerpos evolucionó con el tiempo. Inicialmente los cadáveres eran depositados en enormes fosas comunes excavadas con maquinaria pesada. Sin embargo, problemas como la descomposición, los olores y la potencial contaminación del agua subterránea, junto con la preocupación por ocultar evidencias, llevaron a implementar un sistema de cremación masiva a partir de 1943. Los crematorios improvisados consistían en parrillas fabricadas con rieles de ferrocarril, colocadas sobre pilares de ladrillo.
Sobre estas estructuras se alternaban capas de cadáveres y madera, añadiendo combustibles como gasolina o aceite para mantener la combustión. Cada pira podía contener hasta 2000 cuerpos y ardía continuamente durante 2 o 3 días. Los restos óseos que no se consumían completamente eran triturados manualmente con mazos o molidos en máquinas específicas, y las cenizas resultantes se dispersaban por el terreno o se enterraban en nuevas fosas. Fuerza interna, organización y operativa de los comandos internos. El funcionamiento cotidiano de Treblinka II dependía fundamentalmente de una estructura paralela de trabajadores forzados, conformada por prisioneros judíos seleccionados directamente de los transportes que llegaban al campo. A diferencia de los campos de concentración convencionales, donde existía una población reclusa estable, Treblinka operaba con equipos rotatorios destinados a tareas específicas dentro del circuito de exterminio. Según datos extraídos de los archivos del juicio de Franz Stangl en Düsseldorf, 1970, y registros alemanes parcialmente preservados, en promedio entre 700 y 1000 prisioneros trabajaban simultáneamente en diversas funciones. Este contingente representaba apenas una fracción mínima del total de deportados, ya que la inmensa mayoría era enviada directamente a las cámaras de gas. El proceso de selección era absolutamente pragmático. Durante la descarga de los transportes, los guardias identificaban a hombres jóvenes y fuertes o individuos con habilidades técnicas específicas como carpinteros, zapateros, sastres o metalúrgicos. También se seleccionaban personas con dominio de idiomas necesarias para facilitar la comunicación con deportados de diversas procedencias. Una vez seleccionados, estos prisioneros entraban en un sistema compartimentado donde cada grupo tenía funciones específicas y permanecía físicamente separado de los demás. Esta segregación cumplía 2 propósitos: mantener el control operativo y prevenir el flujo de información sobre el funcionamiento global del campo, lo que dificultaba potenciales actos de resistencia coordinada. Los comandos internos estaban organizados en 5 áreas operativas fundamentales, cada una cumpliendo funciones precisas dentro de la maquinaria de exterminio. Uno de los grupos era el Kommandogrupp Bekleidungsamt, encargado de la clasificación de los bienes personales confiscados. Entre 40 y 60 prisioneros se ocupaban de ordenar meticulosamente ropa, calzado, maletas, objetos domésticos, documentación y artículos de valor como dinero, joyas o relojes. Este trabajo requería una notable precisión y conocimientos específicos, incluyendo la identificación de divisas extranjeras, la categorización de joyas y la separación de la ropa según su tipo y estado. Otro grupo era el Sonderkommando Dentales, que operaba en la zona superior del campo. Su tarea consistía en extraer metales preciosos, principalmente oro y platino, de las bocas de los cadáveres. Usando herramientas rudimentarias como alicates, tenazas y cinceles, inspeccionaban sistemáticamente cada boca en busca de piezas dentales valiosas, las cuales eran depositadas en cajas metálicas selladas para su posterior envío a Berlín o Lublin, donde se procedía a su fundición. El comando de manejo de cuerpos era el más numeroso y también el que enfrentaba las condiciones más extremas. Compuesto por entre 200 y 300 prisioneros, su trabajo comenzaba tan pronto los médicos de las SS confirmaban la muerte de todos los prisioneros dentro de las cámaras de gas. Entonces abrían las puertas, arrastraban los cuerpos al exterior y los apilaban provisionalmente según criterios como género, edad y complexión. Luego inspeccionaban las cavidades corporales para detectar posibles objetos escondidos y finalmente transportaban los cadáveres hacia las áreas destinadas a la disposición final. El Sonderkommando Knochenmühle tenía la función de procesar los restos óseos que no se habían consumido por completo en las cremaciones. Los fragmentos eran triturados manualmente con mazos o mediante pequeñas máquinas, hasta reducirlos a partículas mínimas que luego se mezclaban con cenizas para ser dispersadas o enterradas, eliminando así cualquier rastro reconocible de los cuerpos. Por último, el equipo de mantenimiento y limpieza se encargaba de asegurar que las instalaciones estuvieran listas para el siguiente ciclo de exterminio. Sus tareas incluían la limpieza de barracones, caminos, cámaras de gas y crematorios. Retiraban sangre, fluidos corporales y todo tipo de restos visibles,
Desinfectaban superficies metálicas y reorganizaban los espacios de trabajo con una eficiencia mecánica que respondía a la necesidad de mantener operativa la infraestructura del genocidio. La supervivencia dentro de este sistema era deliberadamente limitada. Los comandos internos eran controlados mediante un régimen de aislamiento, vigilancia constante y eliminación rotativa. Cada sección operaba en zonas separadas y cercadas, sin contacto con otros grupos, bajo supervisión directa de un suboficial alemán y guardias ucranianos armados que controlaban estrictamente los tiempos de ejecución y el rendimiento individual. El diseño operativo de Treblinka contemplaba que ningún miembro de los comandos internos sobreviviera más de 4 a 6 semanas. Una vez agotados físicamente o considerados innecesarios, eran conducidos discretamente al campo superior y ejecutados, reemplazándolos con nuevos prisioneros seleccionados de transportes recientes. Además de los grupos operativos directamente vinculados al proceso de exterminio, el campo contaba con una pequeña cantidad de prisioneros asignados a funciones técnicas especializadas. Carpinteros fabricaban herramientas, cajones de transporte y elementos estructurales menores para el mantenimiento de barracones. Herreros eran responsables de reparar cercas, bisagras, mecanismos de compuertas y estructuras metálicas utilizadas en los crematorios improvisados. Sastres cosían uniformes para los guardias auxiliares y zapateros remendaban el calzado reutilizable recolectado de las víctimas. Estos trabajadores operaban en talleres improvisados bajo supervisión constante, y su producción era evaluada regularmente por personal SS según criterios de utilidad práctica. La rotación de los Sonderkommandos seguía una rutina cuidadosamente programada. Cada grupo operaba entre 4 y 6 semanas, tras las cuales era reemplazado de forma escalonada para evitar acumulación de conocimiento o vínculos entre prisioneros. Las ejecuciones de los grupos salientes se realizaban en el sector del lazaret, bajo pretextos administrativos o médicos. Generalmente se les informaba de un supuesto traslado o descanso y eran conducidos a la fosa bajo vigilancia armada. La selección del nuevo grupo se realizaba inmediatamente después, eligiendo a hombres jóvenes de los convoyes más recientes evaluados físicamente durante el desembarco por suboficiales con experiencia médica o militar. Los barracones destinados a los comandos internos eran estructuras rectangulares de madera sin aislamiento térmico. Estaban divididos internamente por grupos de trabajo, y cada unidad contaba con plataformas de madera superpuestas a modo de literas sin colchones. Las dimensiones estándar eran de 25 metros de largo por 8 de ancho, con una sola entrada y una abertura mínima para ventilación. No había iluminación eléctrica, y las noches se pasaban en oscuridad total. Las raciones consistían en pan racionado y sopa diluida, con ocasionales suplementos de grasa animal durante los días de máxima actividad. Aunque ligeramente mejores que las de los deportados, estas condiciones no eran suficientes para garantizar la salud mínima de los trabajadores. Las herramientas utilizadas por los prisioneros eran rudimentarias pero funcionales. Los encargados del tratamiento de cadáveres empleaban ganchos de hierro para arrastrar cuerpos, carretillas metálicas con ruedas de madera y palas comunes para remover tierra o cenizas. Los integrantes del Sonderkommando dental utilizaban alicates y cinceles quirúrgicos, muchos de ellos procedentes de botines médicos recuperados. Para la trituración de huesos se disponía de mazos de acero macizo y morteros improvisados fabricados con piezas de maquinaria agrícola. Estas herramientas eran almacenadas en depósitos custodiados por guardias y su distribución seguía un inventario diario supervisado por los suboficiales técnicos. La estructura jerárquica dentro del sistema de trabajo seguía un modelo piramidal militarizado con líneas claras de mando. En la cúspide se encontraban los comandantes del campo, Franz Stangl inicialmente, seguido por Kurt Franz. Los guardias auxiliares ucranianos constituían el nivel intermedio de control, encargados de vigilancia perimetral, custodia durante el desembarco y ejecuciones selectivas. En ciertos comandos, la SS designaba a un prisionero como jefe o capo, otorgándole limitada autoridad sobre los demás, aunque estos capos eran reemplazados con frecuencia para evitar la consolidación de estructuras de poder interno. Las condiciones de vida de estos trabajadores forzados eran apenas marginalmente mejores que las del resto de deportados. Recibían raciones ligeramente superiores, principalmente para mantener su capacidad laboral a corto plazo,
y disponían de barracones separados donde dormían hacinados sobre plataformas de madera sin colchones ni mantas adecuadas. El régimen sanitario era prácticamente inexistente, lo que provocaba frecuentes brotes de tifus y disentería. A pesar de las extremas medidas de control, dentro de estos comandos internos surgió gradualmente una red clandestina de resistencia. Aprovechando la relativa movilidad de ciertos grupos, como los encargados de clasificación o limpieza, algunos prisioneros establecieron canales rudimentarios de comunicación que resultarían cruciales para planificar el levantamiento de agosto de 1943. Disrupción del sistema. El levantamiento del 2 de agosto de 1943. A medida que transcurría el primer semestre de 1943, los prisioneros de los comandos internos de Treblinka percibieron cambios significativos en el funcionamiento del campo. La frecuencia de los transportes comenzó a disminuir gradualmente, y los oficiales SS iniciaron procedimientos para eliminar evidencias físicas del exterminio masivo. Estos indicios, sumados a la experiencia de campos similares como Sobibor y Belzec, llevaron a una conclusión ineludible. Treblinka estaba completando su ciclo operativo dentro de la Operación Reinhard, lo que inevitablemente significaría la ejecución de todos los trabajadores forzados para eliminar testigos. Ante esta perspectiva, un núcleo de prisioneros comenzó a planificar secretamente un levantamiento. El comité organizador se conformó con individuos que poseían capacidades técnicas o experiencia militar relevante. Entre los líderes destacaban Julian Choronzicki, médico que había prestado servicios en el ejército polaco, Marceli Galewski, exoficial militar, Selomir Blok, soldado checoslovaco, y Eugeniusz Turowski, cerrajero que resultaría fundamental para el acceso al arsenal del campo. La planificación del motín enfrentaba obstáculos formidables. Los prisioneros operaban en grupos aislados con movimientos restringidos y bajo vigilancia constante. Cualquier comportamiento sospechoso podía resultar en ejecución inmediata. A pesar de estas limitaciones, el comité logró establecer una red clandestina que atravesaba los distintos comandos de trabajo, aprovechando especialmente la relativa movilidad de los encargados de limpieza y mantenimiento. El plan operativo se desarrolló durante semanas de preparación meticulosa. Sus objetivos eran claros: acceder al arsenal para obtener armas, provocar incendios en puntos estratégicos que generaran confusión, neutralizar guardias clave y facilitar la fuga masiva de prisioneros hacia los bosques circundantes. No se trataba de una insurrección convencional con esperanzas de victoria militar, sino de una acción desesperada para permitir que al menos algunos sobrevivieran para testificar sobre los crímenes de Treblinka. Los preparativos técnicos avanzaron gradualmente. Turowski, utilizando su posición en el taller de mantenimiento, logró fabricar una llave duplicada del almacén de armas a partir de una impresión en cera obtenida subrepticiamente. Otros conspiradores, trabajando en el comando de clasificación de pertenencias, desviaron sistemáticamente pequeñas cantidades de objetos útiles: cuchillos, tijeras, herramientas metálicas y botellas de vidrio. De los talleres mecánicos se sustrajeron discretamente limas, martillos y otros implementos potencialmente utilizables como armas improvisadas. Un elemento crucial fue la acumulación paulatina de materiales inflamables. Pequeñas cantidades de gasolina y aceite, sustraídas de vehículos y generadores, fueron escondidas en contenedores disimulados bajo los barracones. Se fabricaron dispositivos incendiarios rudimentarios utilizando botellas de vidrio, combustible y trapos, ocultando cuidadosamente los materiales en diversos puntos del campo. La fecha elegida fue el 2 de agosto de 1943, un lunes. Esta elección no fue casual. Los lunes habitualmente llegaban menos transportes, lo que reducía la presencia de guardias en la plataforma de recepción. Además, ese día específico, varios oficiales SS, siguiendo una costumbre establecida, solían ausentarse brevemente para bañarse en el río Bug durante la tarde, debilitando temporalmente la cadena de mando. El horario fijado fueron las 16:00, momento en que el calor intenso reducía la vigilancia y la mayor parte del trabajo diario ya se había completado. Sin embargo, un incidente imprevisto alteró la secuencia planificada.
Aproximadamente a las 15:45, un guardia ucraniano interceptó a un prisionero ocultando dinero en la zona de clasificación de pertenencias. El interrogatorio subsiguiente amenazaba con revelar aspectos del complot, lo que forzó a los organizadores a adelantar el inicio del levantamiento. A las 15:50 se dio la señal de emergencia y una granada sustraída del arsenal fue lanzada contra el edificio administrativo principal. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez a partir de ese momento. Entre las 15:51 y las 16:10 se iniciaron incendios simultáneos en varios puntos del campo. Las llamas se extendieron rápidamente por los barracones del personal y las oficinas de registro, donde se almacenaba documentación sobre transportes y víctimas. Grupos de prisioneros atacaron a guardias aislados utilizando armas improvisadas y las pocas armas de fuego obtenidas del arsenal. Las torres de vigilancia respondieron inmediatamente abriendo fuego indiscriminadamente sobre las áreas donde se detectaba movimiento. Simultáneamente, un grupo de prisioneros logró cortar parcialmente la cerca trasera del campo, creando un punto de fuga para cientos de reclusos que corrieron desesperadamente hacia el bosque adyacente. Otros intentaron abrir las puertas principales con resultados limitados debido a la mayor concentración de guardias en esa zona. Entre las 16:30 y las 17:00, el fuego se había extendido considerablemente, generando una densa humareda que dificultaba la visibilidad y la coordinación de la respuesta nazi. Las alarmas sonaban continuamente, y la SS logró establecer comunicación por radio con unidades externas solicitando refuerzos urgentes. Se organizaron rápidamente patrullas móviles en los alrededores del campo para interceptar a los fugitivos. La respuesta de la administración SS fue contundente. Al menos 3 torres de vigilancia equipadas con ametralladoras MG-34 mantuvieron fuego continuo sobre las áreas abiertas. Grupos móviles compuestos por SS y travnikis armados con fusiles Mauser y perros rastreadores comenzaron a recorrer sistemáticamente el perímetro y caminos forestales próximos. Se activó el sistema de alerta regional, movilizando unidades adicionales desde campos cercanos. Durante las horas siguientes se desarrolló una intensa cacería humana en los bosques circundantes. Vehículos militares con altavoces peinaron las aldeas próximas, advirtiendo a la población local contra proporcionar ayuda a los fugitivos bajo pena de muerte. La respuesta nazi no se limitó a la recaptura de evadidos. Dentro del campo, Kurt Franz ordenó la ejecución inmediata de prisioneros no identificados o sospechosos de complicidad, incluso sin evidencia concreta. El balance cuantitativo del levantamiento revela tanto su magnitud como sus limitaciones. De los aproximadamente 840 prisioneros presentes en el campo aquel día, entre 300 y 400 lograron escapar durante el motín. Sin embargo, durante la fuga inmediata, entre 100 y 150 fueron abatidos por disparos de las torres de vigilancia o alcanzados por las patrullas de persecución. En los días posteriores, entre 150 y 200 fueron recapturados en los bosques y ejecutados sumariamente. Solo entre 60 y 70 personas sobrevivieron hasta el final de la guerra, refugiándose con unidades partisanas o escondidos por pobladores locales que desafiaron las órdenes alemanas. Los daños materiales al campo fueron significativos, aunque no destruyeron su capacidad operativa básica. El fuego consumió parte del almacén de ropas, algunas oficinas administrativas y dañó parcialmente el sistema de comunicaciones. Sin embargo, las instalaciones centrales del exterminio, particularmente las cámaras de gas, no resultaron afectadas sustancialmente. Durante el levantamiento, los rebeldes lograron sustraer aproximadamente 25 armas cortas, 5 rifles y algunas granadas, según estimaciones presentadas posteriormente en el juicio de Franz Stangl. A pesar de no haber destruido completamente las instalaciones, el impacto estratégico del levantamiento fue decisivo. Pocas semanas después, el alto mando de la SS en Lublin, evaluando los riesgos de seguridad y considerando que el campo había cumplido ya su función principal, ordenó su cierre definitivo. Las acciones subsiguientes incluyeron la clausura progresiva de todas las instalaciones entre agosto y octubre de 1943, la ejecución de los prisioneros restantes y la implementación intensificada de la Acción 1005, destinada a eliminar toda evidencia física del genocidio.
El impacto humano del levantamiento trasciende las cifras objetivas. Los sobrevivientes que lograron evadir la captura se convertirían en testigos cruciales durante la posguerra. Personas como Samuel Willenberg, Richard Glassar, Yankiel Wirnik y Abraham Bomba pudieron proporcionar testimonios detallados sobre la estructura, funcionamiento y dimensión del exterminio en Treblinka. Sus declaraciones resultarían fundamentales en procesos judiciales posteriores contra Franz Stangl, Kurt Franz y otros perpetradores. Acción 1005. Eliminación de evidencias y cierre del campo. Cuando la maquinaria de exterminio de Treblinka alcanzó su objetivo principal, habiendo eliminado a la mayoría de las comunidades judías del gobierno general de Polonia, las autoridades nazis enfrentaron un nuevo desafío: borrar todo rastro físico de sus crímenes. Este proceso, conocido oficialmente como Acción 1005, representó un esfuerzo sistemático para eliminar las pruebas materiales del genocidio, anticipándose a posibles investigaciones futuras si Alemania perdía la guerra. La conceptualización de la Acción 1005 surgió directamente del más alto nivel de la jerarquía nazi. Heinrich Himmler, Reichsführer SS y uno de los principales arquitectos del Holocausto, autorizó personalmente la operación en julio de 1943. El detonante inmediato fue el descubrimiento por parte de fuerzas alemanas de las fosas comunes de Katyn, donde miles de oficiales polacos habían sido ejecutados por la NKVD soviética. Este hallazgo, que los alemanes utilizaron ampliamente con fines propagandísticos, generó la preocupación de que un eventual retroceso militar permitiera a los aliados descubrir evidencia similar de los crímenes nazis. La ejecución técnica del plan fue encomendada inicialmente al SS Standartenführer Paul Blobel, quien había adquirido experiencia en ejecuciones masivas como comandante del Sonderkommando 4A, responsable de la masacre de Babi Yar en Ucrania. Blobel desarrolló procedimientos específicos para la exhumación y cremación de cadáveres que serían aplicados en todos los sitios de exterminio del este, incluyendo Treblinka, Belzec y Sobibor. La implementación local en Treblinka estuvo dirigida por el último comandante del campo, Kurt Franz. Tras el levantamiento del 2 de agosto de 1943, que había acelerado la decisión de clausurar definitivamente el centro de exterminio, Franz recibió órdenes precisas para eliminar toda huella física de la operación. Para ejecutar esta tarea, se formó un comando especial compuesto por prisioneros judíos seleccionados específicamente, quienes trabajarían bajo estricta vigilancia armada, sabiendo que serían ejecutados al completar su labor. La primera fase de la operación consistió en la destrucción física de las instalaciones. Las cámaras de gas, epicentro del exterminio, fueron dinamitadas utilizando explosivos colocados estratégicamente en puntos estructurales. Según testimonio posterior del propio Franz durante su juicio en Düsseldorf, se emplearon cargas controladas para demoler sistemáticamente techos, muros y cimientos. Los escombros fueron retirados y dispersados para dificultar la identificación futura de su función original. El proceso de desmantelamiento se extendió a todas las estructuras del campo. Los barracones donde se clasificaban las pertenencias de las víctimas fueron desarmados completamente. La plataforma ferroviaria, los edificios administrativos, las torres de vigilancia y las cercas perimetrales fueron desmontadas. Los materiales reutilizables como madera, metales, cables eléctricos y puertas fueron transportados a otros campos o empleados en fortificaciones defensivas ante el avance soviético. Este desmontaje metódico tomó aproximadamente 3 semanas, realizado por equipos del Sonderkommando bajo constante supervisión armada. La maquinaria técnica utilizada en el exterminio también fue retirada. Los motores empleados para producir monóxido de carbono en las cámaras de gas, las herramientas usadas para manipular cadáveres y los sistemas auxiliares fueron desmantelados y transportados fuera del perímetro. Simultáneamente, toda la documentación interna sobre transportes, víctimas y procedimientos operativos fue sistemáticamente quemada en fuegos controlados. La tarea más macabra y compleja fue la eliminación de los restos humanos de las aproximadamente 870.000 víctimas. Durante el primer año de operaciones, la mayoría de los cuerpos habían sido enterrados en enormes fosas comunes de hasta 100 metros de longitud y 10 de profundidad. A partir de 1943,
Por órdenes de Himmler, se había iniciado un proceso de cremación, pero aún quedaban cientos de miles de cuerpos enterrados que debían ser exhumados y quemados para eliminar evidencias. La metodología empleada en esta fase fue técnicamente elaborada. Se utilizaron excavadoras mecánicas y grúas traídas desde Lublin y Maukinia para abrir las fosas masivas. Los cuerpos, en diversos estados de descomposición, eran extraídos y acumulados temporalmente. Un grupo de aproximadamente 300 prisioneros trabajaba en turnos continuos, día y noche, en condiciones que el SS Unterscharführer Franz Suckel describiría posteriormente como indescriptibles por el hedor y la descomposición avanzada. Para la cremación masiva se construyeron enormes piras utilizando rieles de ferrocarril. Estos rieles se colocaban sobre pilares de ladrillo a unos 5 metros de altura, formando parrillas de incineración. Sobre estas estructuras se alternaban capas de cadáveres y madera, añadiendo combustibles como gasolina y aceites recuperados para mantener la combustión. Cada pira podía contener entre 1.500 y 2.000 cuerpos y ardía continuamente durante 2 o 3 días hasta reducir los restos a cenizas y fragmentos óseos. El proceso se optimizó con el tiempo, operando hasta 6 piras simultáneamente con una capacidad estimada de 12.000 cuerpos diarios. Sin embargo, la cremación no eliminaba completamente todos los restos. Los huesos carbonizados y otros fragmentos eran retirados manualmente y procesados mediante trituración. Se empleaban mazos, rodillos metálicos y eventualmente máquinas específicas para pulverizar estos residuos hasta convertirlos en fragmentos mínimos. Las cenizas y residuos óseos resultantes recibían diversos tratamientos finales. Algunos eran mezclados con tierra y distribuidos por el campo, otros se enterraban en nuevas zanjas más profundas y parte del material se arrojaba directamente al río Bug. En casos donde la cantidad era particularmente grande, se transportaban cargas en camiones para dispersarlas en terrenos forestales alejados. El objetivo era diseminar los restos de tal manera que resultara imposible cuantificar posteriormente el volumen total de víctimas. Una vez completado el proceso de cremación, el terreno fue sometido a una remodelación física completa para eliminar toda traza visual de su función anterior. La superficie donde se ubicaban las cámaras de gas y las fosas fue nivelada con tierra nueva traída de áreas adyacentes. Se plantaron árboles jóvenes, principalmente abetos y álamos, distribuidos en patrones irregulares para simular un crecimiento natural. Para reforzar la apariencia de normalidad agrícola, se sembraron extensiones de centeno, lupinos y flores silvestres en toda el área del antiguo campo. Como elemento final del camuflaje, se construyó una pequeña granja con una cabaña de madera donde se instaló a un campesino ucraniano. Su presencia pretendía dar credibilidad a la narrativa oficial de que el lugar nunca había albergado un centro de exterminio, sino que siempre había sido un área agrícola convencional. Esta operación de encubrimiento se completó aproximadamente en 6 semanas, finalizando en octubre de 1943. Para un observador casual o incluso desde el aire, el área se presentaba como una zona rural ordinaria sin características distintivas. Los rasgos topográficos que podrían haber delatado la existencia previa de fosas o estructuras fueron deliberadamente modificados para difuminar cualquier indicio revelador. La fase final de la acción 1005 en Treblinka incluyó la eliminación de los últimos testigos. Los prisioneros que habían trabajado en el desmantelamiento y la cremación fueron trasladados a otros campos y posteriormente ejecutados. El personal SS y los guardias auxiliares fueron reasignados mayoritariamente al frente oriental o a otros campos de concentración, dispersando así a los participantes directos en las operaciones de exterminio. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos meticulosos, la operación de encubrimiento no logró su objetivo completamente. El 26 de julio de 1944, unidades avanzadas del Ejército Rojo entraron en la región tras liberar la cercana estación ferroviaria de Maukinia. El sitio del antiguo campo fue inspeccionado por comisiones especializadas soviéticas y polacas, incluyendo la Comisión Extraordinaria Soviética para la Investigación de Crímenes de Guerra y delegados del Comité Central Judío de Polonia. A pesar del elaborado camuflaje nazi, los investigadores encontraron evidencias significativas.
Miles de fragmentos óseos y dientes humanos permanecían dispersos por el suelo, aflorando especialmente después de lluvias intensas. Se hallaron numerosos objetos personales parcialmente calcinados: botones, utensilios, peines y prótesis dentales. Exploraciones más profundas revelaron restos de rieles y estructuras metálicas enterradas superficialmente, así como depósitos de cenizas en pozos cubiertos. Los informes periciales concluyeron que, aunque las cámaras de gas habían sido efectivamente destruidas, la disposición de los restos y la ubicación de las zanjas confirmaban la operación sistemática de exterminio. Estos hallazgos físicos, combinados con los testimonios de los escasos supervivientes del levantamiento, permitieron reconstruir progresivamente la magnitud y los métodos del genocidio perpetrado en Treblinka. En los años y décadas posteriores, varios miembros del personal de Treblinka enfrentaron procesos judiciales por su participación en los crímenes. Paul Blobel, el arquitecto de la Action 1005, fue capturado en 1945 y juzgado en Nuremberg dentro del proceso de los Einsatzgruppen. Condenado a muerte en 1948, fue ejecutado el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg. Franz Stangl, comandante de Treblinka entre septiembre de 1942 y agosto de 1943, logró escapar inicialmente a Brasil. Localizado en 1967 por el cazador de nazis Simon Wiesenthal, fue extraditado a Alemania y juzgado en Düsseldorf. El 22 de diciembre de 1970 recibió cadena perpetua por complicidad en el asesinato de al menos 400.000 personas. Murió de insuficiencia cardíaca apenas 6 meses después, el 28 de junio de 1971, tras haber concedido una serie de entrevistas donde reconoció parcialmente su responsabilidad. Kurt Franz, el último subcomandante del campo y supervisor directo de la Action 1005 local, fue juzgado en el denominado Proceso de Treblinka celebrado en Düsseldorf entre 1964 y 1965. Condenado a cadena perpetua por su participación en el asesinato de al menos 300.000 personas, permaneció encarcelado hasta 1993, cuando fue liberado por razones de salud. Además de estos casos principales, al menos 17 oficiales y guardias auxiliares enfrentaron diversos procesos en Polonia, Checoslovaquia y la Unión Soviética entre 1946 y 1980. Hoy, en el lugar donde se ubicaba Treblinka II, un impresionante monumento conmemorativo recuerda a las víctimas. Miles de piedras verticales, semejantes a lápidas, simbolizan las comunidades judías aniquiladas. En el centro, una gran estructura agrietada de granito representa las cámaras de gas y el fraccionamiento irreparable de la civilización que permitió tales atrocidades. Este memorial no solo honra a quienes perecieron allí, sino que constituye un testimonio perdurable contra los esfuerzos nazis por borrar su crimen de la memoria humana.